a la variación de energía en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y lo que voy a hacer acá, un poquito como para... Uy, se me está cerrando. No puedo creer. Lo que voy a hacer... Ahí voy, ¿eh? No quería... Se me borró. Ah, no. Bueno, lo que voy a hacer como para amigarme un poco con la nomenclatura del Sengel. No, es dibujar, perdón. Es ponerle un puntito. Cuando vean que hacen los balances con las, digamos, las variables y ponen un puntito arriba, es que se refiere a flujo, digamos. Bien. Ahora les consulto, en este sistema, ¿hay energía que entra? ¿O trabajo que entre? Sí, Calor dijimos que no. O sea que sí hay. ¿Y sale energía? no. No. Bien. O sea que ya digamos de acá podemos simplificar que la energía que entra va a ser igual a la variación de la energía que sale, expresado como tasa, ¿no? Entonces, ahí en el chat estaba viendo que alguien hizo el cálculo, hizo la sumatoria, digamos, de todas las potencias, digamos, que sería, digamos, la entrada. Y eso les dio 510, dice. Está bien. Que eso, los watts eran joules sobre segundo, ¿no? O sea, que está coherente con lo que venimos hablando. O sea, que dentro del sistema existe esta variación de 510 joules sobre segundo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Chicos. Bueno. Estoy asimilando la Perdón, información. estaba silenciada. Ah, no sé qué me pasa y quiero seguir escribiendo. Voy a borrar porque no puedo ir para abajo. Igual yo ahora lo que estoy comentando, perdón, son ideas así como generales, rápidas. Ahora cuando venga Lori y también empiecen a trabajar en las guías, Hola, va a ir ya profundizando el estoy tema. acá. Hola Lore. Ahora continúa ahora con un planteo más y ya te... Dale, igual, esto que hizo Flor ahí, como con energía, ustedes lo pueden hacer perfectamente con el planteo del primer principio, que va a quedar delta. Ah, ¿eso lo vas a hacer? Claro, eso es lo que quiero hacer ahora. Ah, listo, porque eso es lo que no le cierra, pues lo ven como ¿Sí? E, pero está perfecto Sí. como ETA. Sí. Bueno, Listo, ahora les... ¿alguno se acuerda qué es lo que dijo el profe en teoría del primer principio? A esbozarlo como se acuerden con sus palabras, ¿se acuerdan de alguna ecuación o algo? Sí, el que me dijeron. Chicos, ustedes lo dijeron recién, ¿no? ¿Se Les doy acuerdan? una pista acá. Sí, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Sí, eso sería así como muy enunciado a lo Lavoisier, ¿no? Pero el primer principio trata de eso. ¿Bien? Claro, El sería, Sengel, sí, te escucho. delta de energía igual a cero, por lo tanto tenemos la delta de energía cinética, delta de energía potencial, delta de energía, eh, bueno, energía interna es igual a trabajo más calor. Bien. Yo les voy a comentar rápidamente cómo lo enuncia el Sengel, porque está bueno como para relacionarlo con la ecuación que les mostré recién, y de ahí nos vamos a ir a la forma general del primer principio para sistemas cerrados.
cuando repasen ahí del Sengel, van a ver que dice que el cambio neto del aumento, la disminución de la energía total del sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso. Recién con Lore veían muchos procesos en sistemas cerrados, entonces pueden ir entendiendo esto que estoy comentando. Entonces, hace un rato yo que les había escrito que la energía que entra menos la energía que sale es Era el igual. delta del sistema. Ajá. Claro, Bien. pero nos habíamos dado cuenta que no iba a salir energía por lo que había dicho de la característica de nuestras paredes y de nuestro Sí, sistema en sí, así que solamente íbamos a tener la energía entrante. sí, eso en el caso del último ejercicio. Ahora, digamos, lo que quiero tratar de pensar en el primer principio para sistemas cerrados en general. O sea, que trata de no seguir pensando en ese ejercicio, sino pensar ahora en un sistema cerrado, ¿bien? Entonces vamos a ir pensando, digamos, estos balances de energía para poder llegar a la expresión general de primer principio. Supongamos que tenemos ese cuadrado que dibujé, sería un sistema cerrado, ¿bien? Y esto, así que lo estoy rayando, sería la frontera, o sea, sería lo que lo separa del medio, del entorno. ¿Estamos de acuerdo? Recién que me decían que en un sistema cerrado lo que existía era una masa constante, porque no había transferencia de materia con el entorno. Pero sí lo que existía era transferencias de interacciones de calor y trabajo. ¿Bien? Acá, si se quiere, podríamos agregar la convención de signo que Lore tanto les comentaba. Entonces, fíjense que cuando analizamos un sistema cerrado, pensamos en este balance que les escribí arriba. Todo lo que veamos cómo cambia la energía del sistema tiene que ver con la transferencia que exista de trabajo o de calor dentro del sistema. ¿Bien? Y acá hay una idea que quería destacar, Lore, vos después ayúdame a redondear, es que tanto el trabajo como el calor no se acumulan en el sistema. ¿Bien? O sea, esta energía, esto que escribí como que E que entra y E que sale, se refiere a transferencias de calor o trabajo. Las transferencias de calor siempre vamos a ver cuando existe una diferencia de temperaturas. Y el trabajo siempre tiene que ver a una fuerza, digamos, que se aplica sobre una distancia, ¿no? Por eso vamos a ver que existen distintas formas de trabajo. Cuando uno, digamos, Exacto. analiza el sistema, existen distintas formas de trabajo. Yo se los menciono así como esto, por ahí en forma muy general, porque sé que Lore, cuando les empieza a explicar ejercicios, digamos, y más, va a entrar en más detalles. Yo lo único que quiero es como que queden algunas ideas, digamos, generales como para dar una introducción. Y como estamos con esto que les acabo de decir, que tanto el calor y el trabajo no es que quedan acumulados dentro del sistema, sino lo que uno va viendo son variaciones de esa energía. Y esa energía que puede estar dentro del sistema puede ser energía cinética, energía potencial, mi letra es espantosa, pero bueno. ¿Qué otra energía vimos que puede estar adentro del sistema? Es la más importante, digamos, porque es la que que, siempre usamos. ¿Cómo? ¿Interna? Energía interna, que es la que se relaciona propiamente con las moléculas, digamos, de la sustancia que esté ahí adentro. ¿Bien? Entonces, mientras entre y salga trabajo y energía, lo que vamos a ir viendo es que esto va a ir variando. ¿Estamos? Y como bien decía recién un compañero, decía que muchas veces, y también en uno de los ejercicios que les modeló Lore, muchas veces uno desprecia la energía cinética y potencial. ¿No? Bueno, voy a borrar porque en realidad no puedo bajar. Ahí voy. Perdón. Entonces, vuelvo a escribir acá. Esto que,
Esto que escribí acá como E que entra, menos, perdón, E que sale. Perdón, Lore, vos algún día. Bien. Esto que entra y que sale, podemos pensarlo que va a ser el intercambio neto que exista de calor y de trabajo, ¿bien? Y si asumimos esas simplificaciones, podemos decir que esa variación de energía en realidad que nos está hablando de la variación de energía interna del sistema. Entonces, con lo que mencionaba recién, quería llegar a esta expresión que simplifica de algún modo el primer principio, basándonos, digamos, en un sistema cerrado. No sé si queda clara la idea. Lore, si querés vos mencionar algo más o redondear alguna idea. Claro, por ahí, para tener en cuenta lo que dijo un compañero de que no veía dónde estaba el trabajo, sino más bien el calor, porque muchas veces el trabajo, nos olvidamos que existen muchas formas de trabajo. Ese W que aparece ahí no es siempre el W de frontera que calculamos como menos la integral de P diferencial B. Puede ser, como recién vieron, un trabajo eléctrico, puede ser un trabajo de eje, el trabajo eléctrico puede ser una resistencia, por eso hay muchos ejercicios con una resistencia adentro. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como no me dan información eléctrica, y ustedes tampoco es que sepan calcular, porque no es al fin de esta materia cómo trabajan el cálculo, cómo hacen un cálculo de trabajo eléctrico en función de la corriente, la diferencia de potencial, o sea, eso no lo hacemos nosotros, porque ese trabajo eléctrico inclusive, si yo, depende de dónde delimito la frontera de mi sistema, lo puedo despreciar como trabajo, o sea, como un trabajo, y puedo considerar que ingresa calor. Entonces eso que estoy diciendo de que considero un trabajo o un calor depende de cómo delimito las fronteras de mi sistema. Eso en el ejercicio que viene, pero lo vamos a ver la clase que viene para responder ahora dudas, se los voy a mostrar, pero en el libro está muy bien explicado también, de cómo, de acuerdo a dónde pongo la frontera, un trabajo como el eléctrico lo puedo considerar, si la resistencia la considero parte de mi sistema o no la considero parte de mi sistema. ¿Y qué significa eso? Que hago un dibujito en donde le pongo alrededor puntitos a la resistencia. Entonces ya no tengo en cuenta que es electricidad, sino que tengo en cuenta que hay una diferencia de temperatura y por ahí ingresa calor. Está bien, es adiabático por afuera, pero ahí en la resistencia me está ingresando calor. Entonces, pero aparte de esto, no está mal, y es de hecho un concepto muy importante que también tengan en cuenta que ese trabajo puede ser eléctrico, de agitación de paletas, o sea, de eje, y existen otros trabajos más, pero nosotros no los tenemos en cuenta, porque en general no se aplican a los sistemas de estudio nuestros. Bueno, lo que hablabas hoy, de pronto hay un resorte, también, digamos, pues se puede calcular un trabajo, digamos, depende, digamos, cómo les planteen la situación y los dispositivos que estén en juego. Algo que quería comentar, Lore, era, esto siempre charlamos por ahí, esto como está expresado ahí, ese calor y ese trabajo, son formas netas, ¿no? Fíjense que sale de hacer un balance, si se quiere, de E que sale menos E que entra, ¿bien? Y esto está en concordancia con, esta expresión así de este planteo está en concordancia con la convención de signos. Claro, neto significa que si hubieron muchos intercambios, por ejemplo, de repente no es un recipiente rígido, sino un cilindro pistón, y además hay una resistencia, es decir, que tengo trabajo eléctrico más un trabajo de frontera, ese W puede ser más de un trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser eso, o el calor, puede haber un ingreso de calor o salida de calor en diferentes partes, entonces cuando es neto, si ustedes analizan un ciclo como en el ejercicio que les dejé, lo que se le pide ahí es el neto o total, trabajo neto total, y ustedes hacían lo que hacían en física, que es la sumatoria de todos los intercambios a lo largo de todo el ciclo. Es decir, desglosaban el ciclo en procesos y después sumaban todo. Bueno, lo puedo ver así, porque es más fácil, porque el trabajo depende de la trayectoria, entonces no me queda otra que irlo calculando por trámites. Pero siempre tener en cuenta de que capaz que no, capaz que tengo el estado inicial y final, la energía interna final e inicial de ese sistema, sea cualquiera, y puedo directamente obtener un trabajo neto.
sin desglosarlo en procesitos. O sea, siempre analicen el sistema, si hay un ciclo o un proceso, qué conocen, qué estados iniciales y finales conocen, para ver que por ahí puedo encontrar un trabajo neto, y estoy diciendo con neto, como dice Flor, que es un trabajo total, que puede ser que sale o que entra. Pero el signo no se lo ponen ustedes ahí, después lo analizan el signo cuando les da el resultado, y ahí lo analizamos. Si calculé y todo lo puse como debe ser, y el resultado final del trabajo es negativo, es positivo, o el calor es positivo o negativo, ahí le doy la interpretación de que sale o de que entra. A menos que yo sepa que sea un trabajo saliente o entrante y me den ese dato en el enunciado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, por eso vamos a seguir trabajando en esto la clase que viene, así, con ejemplos concretos pero ustedes ya van a tener la guía y van a poder preguntar sobre la guía. Ahora la voy a subir. Lore, dejo de compartir pantalla por las dos. Bueno, dale, así si quieren vamos. Bueno, y tener mucha conciencia de lo que les dijo Flor, que el trabajo y el calor son energías en tránsito, y cuando ponemos energías del sistema propias, son solamente energía interna, potencial y cinética, son las únicas que están contenidas en la materia. Por Sí, eso eso que ahora diga, perdón, ¿sí? Lore, eso que diga contenida quiere decir que se acumulan, el trabajo y el calor no se acumulan. Exacto, no se acumulan, solamente existen en la frontera. En la jerga nuestra es normal que usemos cuánto calor tiene este cuerpo, pero en realidad lo que estamos diciendo es qué temperatura o qué energía calórica puede tener. Y la energía calórica, si ustedes leen bien la parte de Sengel, cómo lo define muy bonito, que la energía interna es la energía de las moléculas. Y dentro de la energía interna se está teniendo en cuenta la energía que existe entre las moléculas, o sea, la cinética, la energía potencial, cinética, a eso se le llama energía térmica, también se le da esa nomenclatura, y otras energías más, como la de los enlaces químicos. O sea, tengo energías térmicas que serían de cambios de estado, o de esto que les estoy diciendo, molécula a molécula, que está teniendo en cuenta esto de las energías de cambios de estado, la cinética, que es térmica, de temperatura, está relacionada con la temperatura, pero aparte de esas tenemos más energía, que serían, por ejemplo, la de los enlaces químicos, entonces la energía química, la energía nuclear, hay un montón de energías que están englobadas como energía interna. Y eso por ahí nos cuesta verlo, pero nada, acá no es que vamos a andar aplicándolo de esa manera, pero cuando uno habla de energía interna, ¿qué es? Es eso, es la materia, cómo puede contener energía. Y con los enlaces entre moléculas, enlaces químicos entre átomos, nucleares, o sea, tanto en un núcleo. Entonces, para que se den cuenta de que el calor, como calor, y el trabajo no están ahí. Eso solamente sucede en la frontera y es un intercambio. Y que cómo van a poder distinguir si es trabajo o es calor, que el calor siempre va a venir acompañado de una diferencia de temperaturas. O sea, si no hay diferencia de temperaturas entre la frontera, o sea, entre el ambiente y el sistema, no va a haber transferencia de calor. Lo único que puede pasar, si cambió el estado del sistema y hubo un intercambio de energía y no hay diferencia de temperatura, entonces tuvo que haber un trabajo. Y el trabajo siempre se lo lleva a la forma de una fuerza que actúa en una distancia, por eso el de frontera es fácil de verlo, porque lo tradujeron como fuerza, con el pistón se hace ese ejemplo, que desde donde se empieza a analizar las presiones internas y externas. Y después todo lo demás, si ven también, el trabajo eléctrico, el trabajo, hay otros trabajos también, el de tensión superficial. Trabajo de palanca, trabajo de un resorte, siempre digamos ese Claro, concepto. pero digo, en realidad los trabajos que después los analizás en el sistema sería, por ejemplo, porque el de resorte por ahí lo volvés a traducir a una expansión, una compresión del pistón que sube o baja, una fuerza. Pero, por ejemplo, hay un trabajo que puede ser de agitación o de una paleta, se traduce como un torque. O sea, nada, no nos tocan esos ejercicios a nosotros resolver, pero para que sepan de que el único trabajo no es el de frontera, ¿sí? No es el único intercambio que pueda haber. El pistón.
Claro, que el Claro. único trabajo es el del pistón, ¿no? No, digo que no es el único trabajo con el que podemos encontrarnos en un sistema, el trabajo de frontera, el W. Van a aparecer más trabajos, pueden aparecer más trabajos también. Y cuando nosotros ponemos acá, por ejemplo, en por eso quería que veamos este ejercicio, que después lo vamos a ver la clase que viene, es cuando uno pone la forma del primer principio así, ya sabemos que no hay energía cinética y potencial, no es que lo sabemos, depende del sistema, ¿no? Este trabajo que está acá puede ser el trabajo de frontera, y cuando digo trabajo de frontera me estoy refiriendo al que vamos a calcular como P diferencial de B, porque este trabajo es que hubo un desplazamiento de la frontera. Puede ser este trabajo eléctrico, o puede ser un trabajo de eje. A eso me refiero, ¿no? En cambio el calor es calor cinético. Lo que había, digamos, capaz no fui clara para aclararlo, era que, bueno, que eso que decís como trabajo de frontera es lo que por ahí se modela mucho como el trabajo del pistón en los problemas, digamos. Entonces, que Lore lo que trata, digamos, de decir eso, que no es el único que hay, sino que está todo esto que está señalando. Claro, lo que pasa es que no todos los sistemas van a estar contenidos en un cilindro pistón, nosotros lo estudiamos así, pero es para tener en cuenta que a veces se estudia un sistema que va, no sé, un globo, supónganse, también está sometido a algún cambio de volumen y no es un cilindro pistón, o sea, era nada más que para... Es cierto, de acá se deduce ese menos P diferencial de B. Pero bueno, todo depende de cuál es mi frontera, mi sistema, y por ahí eso es lo que les digo que se hace con línea de puntos. Si acá hay una resistencia eléctrica, tengo dos opciones: la incluyo la resistencia eléctrica o no la incluyo. Quiere decir que la trazo así, trazo puntitos, digo no, la resistencia no está incluida en mi sistema, solo es el gas. Eso que hice ahí se puede traducir en una diferencia en cómo exprese esta formulita. Bueno, vamos a las dudas. Total, esto ustedes tienen para desmenuzarlo un poco en toda la semana que viene, pero sin tanto relajarse, ¿no? Porque les digo que la guía que subo ahora, los 3 últimos ejercicios son ejercicios tipos de parcial, para que apunten a esos ejercicios, pero también a los otros, porque casualmente esos fueron los parciales últimos, pero puede pasar de que se agregue alguna cosa parecida a otro ejercicio, ¿sí? O sea, gases ideales se suele tomar, o sea, el ejercicio de primer principio para sistemas cerrados va a ser o uso de tablas de vapor, que si me toca agua o refrigerante, que tengo tabla de vapor, o con un gas ideal, ¿sí? Cuando me toque gas ideal es donde voy a tener que prestar mucha atención a cómo calcular este trabajo que está acá, con la ecuación de gases ideales para procesos ideales. Otra cosa que les quería aclarar también, que esta ecuación muchas veces, para trabajo existe esta fórmula, pero para el calor no tiene fórmula, no existe una fórmula. Generalmente el calor lo obtienen a partir de esta ecuación. Existe Q es igual a, por ejemplo, que lo usan mucho, la masa por capacidad calorífica por delta de T. No es esa la fórmula del calor. Puede que, como el proceso sea a volumen constante o a presión constante, yo pueda modelarlo así. Pero ojo, eso no es la fórmula de calor. Eso es una aplicación o una consecuencia de un caso muy particular. Bueno, el 17... ¿por qué dice Van der Waals? Ahí me fijo, ahora vamos a la guía y... Profe, yo quería consultar si podíamos ver el 17 y el 18, si tenían los resultados, porque, por ejemplo, en el inciso A me dio como 35.000 y en el inciso B me dio 5.000 la presión. Entonces quiero saber en cuál estoy errando. Bien, las constantes de Van der Waals no me había dado cuenta que estaba, pero igual acá en el 18 tienen que aplicar la ecuación de la fórmula como presión, ¿no? No es como, porque les dice calcular la presión, o sea que se pueden ir a la formulita directamente de los modelos, en donde es presión, o ahí les muestro.
Antes les quería comentar algo. El 17, vos, Flor, no lo tendrás por ahí, yo lo tengo, pero lo tengo que buscar en el cuadernillo. A ver si lo encuentro. Porque ahora tengo- Si te parece, Lore, después lo busco y bueno, se los compartimos. Porque Sí, era porque ese creo que lo tengo a mano y lo puedo compartir, pero los otros... los tengo que buscar. 17 para la producción de oxígeno. Bien. El volumen total de ese les tiene que dar 9,414 litros. ¿Del 17? Sí. Profe, ¿puedes repetir por favor el volumen? 9,414 litros. Más o menos eso. Pero vos lo interpretaste por ahí, puedes que lo repasemos un poco por la interpretación ahora. Y les voy a pedir, por favor, yo a la 1 me tengo que ir, digamos, pero quiero que hoy vamos a explicarles... Profe, porque, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo a mí en el 17 se me complicó porque arranca con oxígeno líquido, entonces no sabía muy bien cuál podía usar o cuál me convenía usar de las ecuaciones. Ahí te digo. Y no está líquido. Es un problema de interpretación del enunciado. Ya te voy a explicar por qué. Sustancias puras. No está líquido. Confunde el enunciado, porque... Ahí lo pongo el enunciado acá. 16. Uy, qué largo me fue esto. A veces no sé dónde ponerme en la pizarra para no perder cosas, pero... yo como no grabo las clases, a veces me acuerdo y las grabo, porque tampoco me quiero... Porque me mudé y donde me mudé no hay buena internet todavía. Lo que puedo hacer es pasarle las pizarras. Por eso a veces trato de poner todos los detalles para que si se las paso quede algo más completo. Bueno, fíjense qué dice acá. Para la producción de oxígeno líquido se busca que el gas se comprima a una presión de 100 atmósferas y a una temperatura de menos 90 grados centígrados. O sea, quieren producir oxígeno líquido. Pero como materia prima, digamos, para producir el oxígeno líquido, usan gas a 100 atmósferas y menos 90 grados centígrados. Entonces, estando el oxígeno, o sea, que el estado 1 para la producción de oxígeno va a ser presión igual, fíjense, estando el oxígeno a una presión absoluta de 14,6 libras por pulgadas cuadradas, o sea, psias, y 22 grados centígrados, no sé por qué me lo dieron en psias y después en temperatura, esto es para... Claro, eso también me enredó, porque no sabía No importa, qué pasar para qué lado. Nada, trabajen con el sistema internacional. Y se lo comprime y enfría a dichas condiciones, calcula el volumen del gas comprimido. O sea, dice gas comprimido que se obtendría a partir de 100 pies cúbicos de gas original. O sea que los datos son, la P1 son 14 psias, o sea que, ¿cuántos? 14,6, perdón. ¿Lo pasaste vos? Esto es un pasaje medio rápido porque 14,6. Lore, ¿Sí? por las dudas, los últimos minutos presentamos la actividad, ¿o no? Sí, por eso quiero hacer el tip que ya son los últimos minutos. Y el volumen inicial son estos 100 pies. Ustedes, si quieren pasarlo todo al sistema internacional, pásenlo. No se la compliquen.
salvo que especifique que el resultado final lo quieren tanto, pero bueno, lo pueden pasar. Lo pueden pasar al último resultado. El estado 1 es esto, porque está bien, vamos a producir oxígeno líquido, pero no dice que parte de líquido, dice que tengo oxígeno a una presión de esto y a esta temperatura. En ese estado, para ustedes, ¿el oxígeno es? Bien, en ese estado, para ustedes, ¿el oxígeno es gas o es líquido? Tienen que hacer ese análisis.